Eso quiere decir que las empresas chiquitas no pueden destinar mucho dinero. Eso está bien porque puede haber ahí un tema de lavado de dinero. Pero una empresa grande, el tope nunca va a llegar obviamente y el beneficio es el mismo, 30%. Lo que se ha debido hacer es que el beneficio que tiene la empresa sea directamente en el crédito fiscal, directamente, no en el gasto, porque cuando va al gasto, después pasa por el impuesto a la renta, ¿no? Ese es el problema, y hemos estado en algunas mesas de trabajo investigándolo, y el gran problema de eso es que tiene que cambiar la ley, no la reglamentación, ¿no? Gracias. Davis Palma, por favor, de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Gracias, buenas tardes con todos. He estado escuchándolos atentamente y lo que ustedes dicen es muy cierto, ¿no? Que para ser deportista calificado de alto nivel se tiene que tener mucho más valores que una persona que no se dedica al deporte con esas características, ¿no? Tienen disciplina, tienen valores, tienen compromiso. Pero parece que acá lo que está buscando la ley es que un deportista de alto nivel sea exitoso en el tema deportivo y posteriormente pueda insertarse al mercado laboral, entonces también tener un rendimiento académico óptimo para poder competir en el mercado laboral. Entonces, que una persona haga las dos cosas al mismo tiempo, a mi punto de vista, es bien complicado. Entonces, cuando termina su ciclo de vida el deportista de alto nivel, que era a los 30, 35 años, dependiendo de la disciplina, entrar al mercado laboral para competir con profesionales que, mientras el deportista se especializaba en su deporte o representaba al Perú en su deporte, habían otros jóvenes que estaban preparándose con maestrías, diplomados y todo para entrar al mercado laboral. Entonces, competir en las mismas condiciones para un puesto similar es bien complicado. Yo creo que esto debería ir más por ver qué oferta laboral se debería ofrecer para los deportistas calificados y no tratar de darles una competencia en la misma oferta laboral. Creo que Marco habló, o Raúl, de una Escuela Nacional de Deportistas Calificados, que de repente eso podría ayudar para que los deportistas calificados se formen como gestores deportivos y generar ahí una oferta laboral exclusiva para ellos, ¿no? También el tema educativo, me parece que para hacer la ley general de educación o la ley de reforma magisterial nos dice que todo maestro toda persona que esté dentro de la ley debe ser profesor o licenciado. Entonces, para ser profesor de educación física, siguiendo un curso más corto en esta escuela, podrían ingresar ahí también, ¿no? Entonces, yo voy más por la idea de buscarles una oferta laboral para los deportistas calificados distinta a la oferta laboral, digamos, regular que existe en el mercado, porque los empresarios o las empresas lo que buscan, si bien es cierto, valores en la gente, pero también el tema de la rentabilidad laboral de sus trabajadores, ¿no? Entonces, yo iría por ese lado, por mejorar la oferta. Gracias. Buenas tardes. Un poco para complementar lo que dijo Davis, cada deportista calificado tiene un ciclo de entrenamientos y de competencias. En el ciclo de entrenamiento, por mucho tiempo, no entrena en doble turno, sino en horario normal. De repente, podríamos ver, ustedes en la academia, nosotros desde el Congreso, la forma de compatibilizar eso y, no sé, hacerle cronogramas diferenciados de acuerdo a sus horarios de entrenamiento y de estudios, para que ellos puedan cumplir con lo que necesitan para que se especialicen. Otra cosa es, veo que muchos deportistas no retornan a su deporte cuando han dejado de serlo para ser gestores o entrenadores, porque en el medio no son bien reconocidos remunerativamente. Es por eso que ellos tratan de migrar a una profesión que sea un poco más rentable. De repente buscar que se les reconozca de mejor manera, que se les pague de una mejor manera y que se reconozca su valía no solo por lo que puedan enseñar, por lo que han aprendido en la academia, sino por la experiencia propia, como decía Renato, que eso es algo invaluable. No vamos a poderlo rescatar de ninguna otra persona. Eso era todo. Gracias, Carmen. Margarita Rivera.
Sí, ante todo, agradecer nuevamente la presencia aquí. Estuve ayer también en la parte en la que se comentó sobre las dos leyes, la ley que ya está en vigencia, que es la ley de mecenazgo, y bueno, el proyecto de ley del deportista calificado. Pero antes de pasar a esto, quería un poco consultarle y comentarles con respecto a lo que han dicho los representantes de las distintas entidades educativas que están aquí. Y pasa un poco por algo que escuchamos nosotros constantemente de parte de los deportistas cuando van a los diferentes medios de comunicación, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con el tema de la reinserción laboral, que también lo voy a comentar. Y es esta incompatibilidad que existe muchas veces con el tema académico y el tema propiamente deportivo. ¿Cómo hacer para que esa reinserción, no voy a hablar de reinserción laboral, sino de esa inserción educativa, sea compatible con lo que ellos hacen diariamente? Y quiero recalcar un poco lo que dijo el señor Marco Navarro con respecto a los programas de capacitación, ¿no? A un proyecto de capacitación de repente. ¿Qué posibilidad habría, ¿no?, de dentro de la ley, sobre todo deportista calificado, de que se genere una capacitación, no como un programa técnico, sino como un programa de repente universitario, un programa de mayor alcance, para que aquellos deportistas que quieran colaborar, o mejor dicho, dedicarse a lo que han estado haciendo en sus propias disciplinas, puedan hacerlo de manera académica. Porque esto también los insertaría dentro del sistema laboral como profesionales dentro de su deporte. Otro tema que me gustaría en algún momento que se pueda aclarar y que creo que pueda también ser visto para ponerlo dentro de la ley del deportista calificado, es si la ley se refiere a una reinserción del deportista al final de su carrera, o si la ley va en defensa del deportista como ser productivo mientras desarrolla su carrera deportiva. Creo que estas partes son importantes de aclarar y ponerlas muy claramente también dentro de la ley, para que finalmente el deportista, que es un ser productivo, y que creo que todavía no se tome en cuenta eso, pueda tener una carrera que no termine con la parte netamente deportiva, sino que le produzca también una seguridad al final de ella. Bien, gracias Margarita. Para tener en cuenta, primero, la ley de mecenazgo ya está aprobada y reglamentada. Eso no quiere decir que no se pueda mejorar, inclusive. Y en segundo punto, el tema del proyecto de ley de deportista de alto nivel. Ese sí es un proyecto que nosotros lo que estamos buscando aquí es mejorarlo para poder debatir y aprobarlo, por supuesto, en breve en la Comisión de Educación y la que corresponda, que me imagino que pasará a trabajo. Entonces, para retomar sobre la ley de mecenazgo, ayer estuvo aquí el representante del IPD y nos comentó que tienen 120 expedientes a la espera de esta ley, ¿no?, para concluir su proceso. O sea, ya son 120 deportistas que están haciendo los primeros pasos para poder utilizar esta ley de mecenazgo. 3 ya han logrado el beneficio. Esto es según el IPD, ¿no?, que nos dice que es un tema de competencias, que muchos chicos y muchos entrenadores y muchas empresas no saben gestionar el tema de patrocinios, ¿no? Entonces, por eso es importante la presencia de ustedes el día de hoy. Y mi pregunta sería a todos y a quien quiera contestarla: ¿cuál es el enfoque que desde sus programas se desarrollan para fortalecer los temas de gestión, no solo de los deportistas, sino también de los gestores que están formando ustedes, ¿no? Y la otra pregunta sería si en sus centros de estudio se ha discutido esta ley y sobre todo sus problemas y beneficios. Bueno, respecto a esta norma legal, la ley del mecenazgo deportivo, en el programa ejecutivo de gestión deportiva, de hecho, han habido varias conferencias donde han participado altos directivos del IPD para exponer a los
participantes del programa los alcances de la ley. Y con respecto al segundo tema relacionado a patrocinio deportivo, dentro de los módulos que se dictan en el programa hay un módulo dedicado a marketing y patrocinio deportivo, que creo que es un punto común en todos los programas de gestión deportiva. Entonces, en ese sentido, creo que los gestores que están preparándose van a tener las herramientas de gestión requeridas para asesorar en el caso de la ley, de la aplicación de la ley de mecenazgo, o aplicarla en el caso de ser uno de los patrocinadores. Entonces, en ese sentido, los programas académicos que dictamos, y creo que es un lugar común entre todos, incluyen el módulo de marketing y patrocinio deportivo. Ok, Marco, gracias. Cecilia. Bien, a tu primera pregunta, Leila, nosotros dentro de nuestro plan de estudio tenemos justamente cursos que son netamente de gestión, elaboración y desarrollo de proyectos, evaluación de desarrollos de proyectos deportivos, donde se fomenta mucho, donde se trabaja mucho la parte de la gestión enfocada al deporte, al igual que el marketing deportivo y entre otros cursos. Y vamos haciendo desde el punto de vista práctico que nuestros alumnos también se preocupen por esta área del deporte. En cuanto a la siguiente pregunta, efectivamente en octubre nosotros tenemos una semana de actividades deportivas propiamente y netamente de la Escuela de Deporte, Ciencias del Deporte, donde vamos a tocar, y ya está programado, ¿no?, un conversatorio sobre las leyes del deporte, entre otras. Ahora voy a presentar también estas, ¿no? Y sí, nos preocupamos porque este profesional salga realmente informado y pueda aportar y desarrollarse en el ámbito del deporte en diferentes áreas, ¿no? Gracias. Gracias, Cecilia. Marcos, te agradeceré en la medida de lo posible si en algún momento nos puedes alcanzar las conclusiones que llegaron, que se dieron en estos debates que tuvieron sobre la ley de mecenazgo. Gracias. Raúl. Sí, primero, nosotros tenemos dentro de la Liga de Formación de Negocios del Deporte, que tiene una orientación muy del sector privado, toda una línea de temática que es del sector público, porque en realidad la operativización de la ley de mecenazgo no es otra cosa que parte de la dinámica del sector público. Nosotros formamos profesionales para que puedan estar en algún momento en federaciones, en algunos otros clubes, digamos, del sistema federativo, pero que en algún momento, si es que reciben fondos del Estado, van a tener que hacer rendiciones, los que reciben como federaciones o Comité Olímpico. Entonces, para que estén familiarizados con todo el proceso de rendición de cuentas del sector público, que ya engloba y que va más allá de solamente saber cómo funciona los mecanismos en el IPD para esta ley, porque creemos que es importante que el chico se familiarice con esto. O sea, a diferencia del sector privado, en el cual uno puede gestionar un auspicio y ve la forma de cómo llegar a ella, el tema de la ley del mecenazgo se enmarca dentro de cierta regulación del sector público que es importante conocerla, ¿no? Entonces, nosotros identificamos esto como un punto en el cual los chicos deberían salir formados, porque no es intuitivo, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la regulación del sector público. Después, la discusión sobre la ley la tenemos en un curso de 9º ciclo que se llama Regulación y Ética en el Deporte. Y sí, uno de los temas que tenemos es, traemos la ley, se le da el tiempo a los chicos para que puedan hacer alguna discusión o debate. Es moderado por profesores que normalmente están trabajando con estos temas. Y bueno, y se llegan a ciertas conclusiones que hasta ahora se han manejado dentro del ámbito de clase, ¿no? Y lo otro, hacer la precisión solamente, que ya de alguna forma lo he comentado, la distinción entre un auspicio privado y la ley de mecenazgo, ¿no? En algunos casos, para el privado, todo lo que tenga que ver con el sector público le suena algo más complejo. Entonces, de repente el auspicio directo, que luego puede ser rendido con un recibo por horarios, una factura, es más sencillo que estar haciendo el procedimiento, ¿no? Aun cuando los montos no son significativamente distintos cuando va por la ley, ¿no? Es más fácil para el sector privado. Entonces, es importante, creo que también entender esa dinámica, ¿no? Gracias, Raúl. ¿Listo? Jesús, sí.
para comentar lo que he visto en el tiempo de las clases con los alumnos, es que tenemos algunos deportistas que tienen esta situación de que quieren buscarse fondos, o son los familiares de un deportista que quieren buscarle fondos a este familiar o amigo, quien sea. Porque transversal creo que todas las ofertas académicas enseñan patrocinio deportivo, es más uno de los cursos que más diferencia de los demás de gestión en otros sectores. Pero queda un poco siempre en, ok, hice el trabajo y acabó el expediente o acabó el proyecto, ¿no? No sé si ellos tengan, o al menos el soporte en un área, en el IPD, donde sea donde ellos puedan ir, hoy tengo este deportista, este es el proceso estándar, así debería ser tu propuesta, que le den aterrizar en mayor medida esa intención y ese proyecto que se hizo en clase o en la universidad o en el ámbito, ¿no? Porque igual los ayudamos y llega un punto en que depende de ti y él vuelve al mercado y otra vez, no se pierde un poco, ¿no? Si hubiera un apoyo institucional de promoción de ese familiar, de esa propuesta académica, creo que ahí sería valioso, ¿no? Y lo que hablaba Raúl es un poco el enfoque privado y público. Yo no sé cuál sería el porcentaje de cuánto es público y cuánto es privado, o sea, quién tiene más peso. Lo que sí creería es que el público en teoría sí puede generar un proceso más fácil, o debería ser más rápido en cuanto a decisión, etcétera, ¿no? Entonces, si abocamos el foco, si tú de repente tienes la cifra de que es mayor el público, de repente habría que capacitar más a la gente público, ¿no? Gracias, Jesús. Yo solo para concluir, quiero comentarles que el proyecto de ley de deportista de alto nivel, más que reinsertarlo laboralmente, es para contratar al deportista durante toda su actividad deportiva, o sea, porque queremos darle esa calidad de profesional, ¿no? Que tiene un ingreso y por eso puede crear un fondo de pensiones a futuro. Y puede tener también un acceso a crédito como cualquier trabajador normal, y por ejemplo, ¿por qué no ir adquiriendo una vivienda, ¿no? Esto yo lo he visto fuera, yo estuve fuera muchos años y yo aportaba a la seguridad social en España. Entonces, cuando no estaba en la época de campeonato, de competición, yo ingresaba al paro y me pagaban. Entonces, aquí no tenemos eso, pero podemos ir creando con lo que ya recibe el deportista del IPD, que no es poca cosa, está entre 1.000 y 7.000 soles ahora. Entonces, entre esas cantidades puede ir aportando para un fondo de pensiones y después no tengamos que desfilar por el Congreso solicitando una pensión de gracia o ver lamentablemente muchos casos que mueren en la miseria nuestros deportistas y muchas veces los vemos deambulantes en alguna esquina, ¿no? Entonces, ¿alguna opinión adicional? Nosotros vamos a quedar... Sí, Renato. Definitivamente entiendo por lo que acabas de decir que la idea es que el deportista calificado sea un empleado, ¿no? Pero eso dura poco, ¿no? Dura 5 o 6 años a un nivel competitivo. Entonces justamente lo que hemos hablado todos por acá es que hay que prepararlo para después. Eso es lo más importante, por eso es que tiene que ser obligatorio que estudie, porque como tú dices, si no acaban en la calle, ¿no? Entonces, que aporten, pero no les va a alcanzar para vivir. Ese aporte con esos sueldos que tú has dicho no alcanza para jubilarte, ¿no? Sí, tenemos que empezar porque nosotros, aparte de la capacitación, siempre lo digo y lo voy a volver a decir, la carrera del deportista es corta. Algunos tienen suerte y pueden tener una carrera de 10, 15 y 20 años. O sea, yo tuve una carrera de 15 años. Son 15 años de aportación. Bueno, claro, en otro país eso es bastante. Aquí no sabemos porque no lo tenemos. Pero tenemos que empezar por algo y quizás los chicos se vayan animando una vez que son mayores de edad a aportar al sistema. Y si se mantienen como deportistas de élite, pueden hacer una carrera de 15 años tranquilamente. Y eso, a nada, hay bastante diferencia, créame. Entonces, nosotros quedamos a la espera de sus aportes, de sus críticas, para poder presentarlo el día 7 de septiembre en la mesa de trabajo con los ministros, y a la cual ustedes también están cordialmente invitados. Cecilia, por favor. Leila, la idea es excelente, de verdad, pero también es cierto que sí hay que ver dentro de este proyecto, ver efectivamente
un algo de capacitación también para que cuando termine esos 15 años pueda tener un soporte académico, un poco bastante científico, digamos, para que pueda aplicar lo que él sabe de una forma metodológica, de acuerdo a los ciclos y periodizaciones, darle cosas muy específicas, ¿no? Habría que moldear esa parte tal vez, ¿no? Gracias. Sí, yo lo hablaba con el ministro de Educación en su momento, hace 2 semanas y media, y le decía, ¿no? Por ejemplo, yo no estudié para entrenadora, porque paciencia no tengo, ¿no? Pero a mí me gusta más dirigir y estar del lado de la gestión, entonces yo me formé como gestora, ¿no? Tenemos la experiencia como deportistas, algunos más de 10 años, y si queremos enseñar, para mí en lo particular, 5 años de universidad es demasiado. Es demasiado. Entonces, ya has sido atleta, imagínate que atleta de alto nivel, te falta la parte pedagógica. No lo vas a meter 5 años a la universidad para que estudie la pedagogía, ¿no? El cómo enseñar. Pueden ser 3 quizás. Y algunos no nos gusta enseñar y quizás podamos hacer 4, pues, ¿no? De lo otro, de gestión, de dirigir, de analizar, de hacer. Son cosas que el ministro ha prometido tener en cuenta para poder moldear todo esto, ¿no? Sí, primero Davis y después Raúl. Gracias, congresista. Solo una pregunta. Acá en el proyecto de ley indica un contrato especial para deportistas de alto nivel. Quería salir de la duda. ¿Es un régimen especial para contratarlos? ¿Es un régimen especial laboral? ¿O es una manera de contratar? Porque si es un régimen laboral especial, tendríamos que ir por el lado de servir. Dado que la Comisión de Educación va a tener que solicitar las opiniones y dictaminarlo, sería bueno tener claro ese tema. Sí, hablamos porque esto lo hemos preparado con otros congresistas especialistas y era la manera más oportuna para poder llegar a debatir este proyecto, ¿no? Hablando de un régimen especial, porque los deportistas son personas especiales, no dentro del sistema. Entonces, esto, tú te has dado cuenta, también se va a debatir si realmente necesitan un régimen especial o un régimen, digamos, ordinario, ¿no? Normal. Raúl. A ver, me quedo un poco con lo que había comentado Carmen y Davis hace un momento, solo que ya conversamos de otra cosa, pero quisiera retomarlo. El deportista de alto rendimiento no necesariamente quiere estudiar algo relacionado al deporte. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Menos de la mitad de los deportistas destacados de alto rendimiento de la universidad están en el programa de negocios del deporte, que es el único que existe dentro de la universidad. Entonces creo que es un buen punto de partida. Sin embargo, si queremos darles alguna herramienta de inserción laboral, administración o gestión es la carrera más demandada del mercado, digamos, y es la más versátil, con lo cual tendríamos que pensar de repente más en alguna opción de una suerte de equivalencia o algo para carreras relacionadas a gestión, porque es la más demandada, ¿no? Entonces, tratando de hacer el match, yo diría que se podría buscar algo así. Y lo otro es la reflexión con el Ministerio de Educación, ¿no? A nosotros como universidad se nos pone bastante rígido el tema de las horas lectivas que deben ser reconocidas como créditos académicos. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar las horas que un deportista de alto rendimiento le dedica a su entrenamiento, fácilmente hace una carrera universitaria en 3 años, no la hace en 5, por todas las horas que le dedica. Entonces, ver el mecanismo en el cual estas horas, obviamente validadas por el IPD, validadas por un entrenador, por un metodólogo, con un informe, puedan ser reconocidos como créditos, como parte de créditos académicos, yo creo que podría ser una buena alternativa. Es desafiante, hay que pensar fuera de la caja, no es tan sencillo, pero la ley nos dice que tenemos que tener 35 créditos de los 200 de una carrera universitaria para estudios generales, que es formación general. Entonces, si tenemos estos 35 créditos en los cuales se podría reconocer, estamos hablando más o menos del más del 10% de la carrera. Digamos, se me surgen algunas ideas parecidas, pero la idea es, ¿por qué no pensar en que estas horas de entrenamiento se podrían reconocer como parte de estudios generales de una carrera universitaria o de una carrera técnica, ¿no? Sí, esa es la idea. Margarita, sí.
esta también es una consulta, ¿no? En función precisamente del tema del proyecto de ley para el deportista calificado. Si dentro de esta consideración se ha también tomado en cuenta precisamente el programa de apoyo al deportista. ¿Qué tan compatible es que se siga desarrollando el programa de apoyo al deportista? O sea, que un deportista siga accediendo a ese programa teniendo la posibilidad de acceder a esta ley, o si ambos se van a complementar. Creo que es un tema que también habría que considerarlo para que no haya la confusión y de repente al final, en lugar de que los deportistas se sientan beneficiados, sientan como que algo se les está cortando, ¿no? Si lo hablábamos ayer, la idea es unirlo a esto, ¿no? Porque ya no tomaríamos el PAD, el programa de ayuda al deportista, como un incentivo para un premio, porque ahora se da como un premio. El que consigue el tiempo, el que consigue la marca, el que consigue el récord, se le da. No, esto tiene que ser parte de su formación también. Su formación, su continuidad en el deporte y, por supuesto, si sigue teniendo los logros y los títulos, seguir aumentando esto, ¿no? Por eso esto va desde 1.000 hasta 7.000 dependiendo de la categoría. Muchísimas gracias por vuestra presencia esta tarde. Les reitero la invitación y el pedido de sus aportes para el día 7 de septiembre, donde estaremos reunidos con los diferentes ministerios. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Nos hacemos una fotito, por favor? Bien, para el próximo 7 de septiembre entonces se va a continuar debatiendo, conversando, también ahora con los ministerios sobre marketing y gestión deportiva, una mesa de trabajo que ha sido desarrollada por la congresista y vicepresidenta del Congreso, Leila Chihuán Ramos. Vamos a hacer una pausa, pero cuando vengamos vamos a tener desde el hemiciclo a Raúl Porras Barrenechea, el evento El liderazgo de enfermería para el cambio, de la congresista Milagros Salazar de la Torre. Estamos volviendo ya en unos instantes.